Estas imágenes están dando la vuelta al mundo. Se trata del traslado de los restos de un joven que, a principios de octubre del año 2006, entró al hospital por un supuesto cuadro de gripa que en aquel momento catalogaron como normal, pero después de hacerle estudios, los doctores llegaron a la conclusión de que padecía leucemia tipo M3, la más agresiva que existe y que no tenía ninguna posibilidad de curación. 3 días después de su diagnóstico y tras pedir las oraciones para los enfermos, el joven falleció en Monza, Italia, a los 15 años. Las imágenes muestran el traslado de sus restos por varias iglesias de Asís hasta llegar al Santuario del Despojo, lugar donde San Francisco renunció a los bienes de su padre terreno para ponerse en las manos de su Padre Dios. En este lugar, después de abrir su tumba de esta manera, comenzará a recibir veneración a través de sus reliquias que tienen la vestimenta típica de un joven de este tiempo. Pero hay muchas preguntas. ¿Quién fue este joven? ¿Qué es el proceso de beatificación? Y muchas preguntas más. ¿Qué tal, amigas y amigos? Con motivo de la beatificación de un joven que lamentablemente falleció a los 15 años, quiero responder a algunas preguntas que algunos de ustedes me han hecho. Y una de ellas tiene que ver con lo que escuché en un programa de televisión donde los conductores dijeron, van a canonizar, así lo dijeron, a un joven porque encontraron su cuerpo incorrupto. Fíjense nada más qué barbaridad. Van a canonizar a alguien porque encontraron su cuerpo incorrupto. ¿Esto es cierto? Bueno, las preguntas que me han hecho llegar son las siguientes. ¿Se canoniza a este joven porque su cuerpo se conserva incorrupto? 2. ¿Qué significa la palabra beato? 3. ¿Por qué se exhuman sus restos? 4. ¿Cuáles son los pasos de un proceso de canonización? 5. ¿Qué diferencia existe entre beatificación y canonización? 6. ¿Por qué se necesitan milagros para beatificar y canonizar a alguien? Y 7. ¿Qué son las reliquias? Bueno, la primera pregunta entonces sería, ¿se canoniza a un cuerpo incorrupto? Y la respuesta es no. No se canoniza a los cuerpos incorruptos, sino a las vidas incorruptas. Es decir, no se canoniza, no se beatifica a un cadáver, aunque se oiga muy feo, a un cuerpo incorrupto, sino se canoniza, se beatifica a la persona que tuvo ese cuerpo y a lo largo de su vida dio un testimonio de fe. Dicho de otra forma, no se necesita que el cuerpo de una persona permanezca incorrupto para que pueda ser beatificada o canonizada. Esto significa que hay muchas personas, muchos santos y santas, que su cuerpo, como es normal, se desintegró, se convirtió primero en huesos, después se fue convirtiendo en polvo, y no por eso hubo impedimento para que se consideraran santos, porque te repito, la santidad de la persona no está en sus restos, sino está en la forma de vida que haya tenido en este mundo.
Y por supuesto que si en algún caso Dios permite que algunos cuerpos se mantengan incorruptos, como el de San Charbel, como algunos más, es quizás porque Dios a través de esos cuerpos quiere hablarnos de la vida eterna y de la resurrección de los muertos. Así que ese es un punto que queda respondido hasta el momento. Segundo punto, ¿qué significa la palabra beato? Bueno, miren, para esto y para hablar del proceso, voy a unir las dos preguntas. Cuando una persona ha muerto y un grupo de personas consideran que dio testimonio de vida, que fue un fiel cristiano, que merecería que se convirtiera en ejemplo para todo el mundo y que incluso podía interceder ante nosotros, se inicia lo que se llama un proceso de canonización. Este proceso comienza en el lugar donde vivió la persona y después de que se ha hecho todo lo necesario, el proceso continúa en Roma en una congregación que se llama Congregación para las Canonizaciones. ¿En qué consiste este proceso? En tener toda la información verídica de la vida de aquella persona basándose en sus escritos, cartas, libros y sobre todo en los testimonios de personas que lo hayan podido conocer. Si ven que en las cartas, en los escritos, en los libros hay cosas contrarias a la fe, se suspende el proceso, ya no continúa. Pero si se ve que este proceso tiene puras cosas positivas que pueden llevarlo a los altares, entonces se continúa enviando el proceso a Roma, en donde se harán todos los trámites necesarios para que éste continúe. Son muy importantes los testigos. Y además de los testigos, es importante que exista una persona que le llaman popularmente el abogado del diablo. ¿Por qué? Bueno, pues porque en un grupo que quiere canonizar a alguien, seguramente hay muchos de sus fieles, de sus admiradores, de sus amigos, pero todo esto es lo que forma la vida de una persona. El Vaticano dice, y también la lógica, no, seguramente tuvo algunas cosas malas. ¿Qué tal que las cosas malas sean más que las buenas? ¿Qué tal que mucha gente está presentando solamente lo positivo, pero también hay cosas negativas? Por esta razón, el Vaticano, así como toma en cuenta todos los estudios de las cosas positivas, del buen ejemplo, del testimonio de quien está en este proceso, el Vaticano también pone a alguien para que busque todo lo negativo y de esta manera se evite canonizar a alguien que en lugar de ser un buen ejemplo podría ser un escándalo para la sociedad o simplemente alguien común y corriente que no, vamos a decir, que no sobresale por sus buenas obras, por su vida de cristiano. Así que en este sentido tenemos que decir que hay un proceso. Este proceso puede iniciar solo 5 años después de su muerte. No puede iniciar inmediatamente después. Hay que dejar que se enfríen los ánimos, porque, por ejemplo, cuando falleció Juan Pablo II, toda la gente decía, ya queremos que sea santo. No, 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 no. Hay que esperar que se enfríen los ánimos y hacer las cosas en forma fría, en forma adecuada. 5 años después de su muerte. Una vez que la persona que está en proceso se considera alguien que ha vivido de acuerdo a la fe cristiana como un ejemplo, se le llama siervo, siervo de Dios. Si el proceso continúa y se ve que no hay ningún obstáculo y que hay puras cosas positivas y que sí se le puede beatificar, en ese momento se le llama venerable, es decir, ya está listo para ser beatificado. Sin embargo, para que sea beatificado hace falta un milagro, y ahorita te voy a hablar de por qué el milagro, y para que sea canonizado serán necesarios 2 milagros. Muy bien, entonces ya llevamos el proceso, se hace la inscripción dentro del grupo de personas que van a ser canonizadas. Si el proceso avanza, se le llama siervo,
Si el proceso sigue avanzando, se le llama venerable. Si llega a hacer un milagro, se la llamará beato. Y si llega a realizar dos milagros, se llamará santo. Pero aquí aclaro una cosa, no es el santo, el beato, el venerable, el que realiza los milagros, sino a través de su mediación, a través de su intercesión. Vamos a explicar por qué los milagros. Mira, los seres humanos tenemos una capacidad limitada. Nuestros ojos, nuestros oídos, lo que estudiamos es limitado y no podemos conocer la totalidad de la vida de una persona. Imagínate que una persona tiene magníficos escritos, su correspondencia impecable, sus predicaciones increíbles, su forma de vivir, verdad, intachable, pero sin embargo, detrás de todo aquello hay algo que la persona pudo haber escondido. O pudo haber algo que a lo mejor la persona no escondió, pero que los demás no conocieron y por lo tanto la información de aquella persona está incompleta. Entonces lo que hace la iglesia es reconocer, a ver, Dios mío, yo reconozco que estos ojos, estos oídos, esta mente, los escritos, la investigación que puedo hacer, puede adolecer de falta de información, de falta de algún argumento, de falta de alguna cosa contraria o a favor. Y por lo tanto, yo te digo, nosotros como institución, como iglesia, como encargados de la causa de canonización, ya hicimos todo lo que nos toca y si vimos que no era conveniente, se rechazó la petición. Pero si vimos que era conveniente y hay algo malo que nosotros no detectamos, te lo preguntamos a ti. Y entonces decimos, Señor, sobre nosotros está ya la conciencia de que no hay nada para que obstaculice que se beatifique o canonice a esta persona. Sobre todo, beatifique. Entonces, para tener la certeza, te vamos a preguntar a ti. Vamos a decirte, Señor, la parte terrena ya está hecha. Ahora tú dinos a través de una señal, a través de un milagro que tú puedes hacer, si esta persona merece, es conveniente, es adecuado que sea beatificada. Es por eso que cuando una persona es declarada sierva, las personas que están encargando del proceso empiezan a divulgar su fotografía, su vida, para que la gente, a través de ella, de él, pida un milagro a Dios. No puede ser un milagro compartido. Por ejemplo, San Charbel y tú que a lo mejor eres beatificado, te lo pido. No, porque entonces ya no sabemos cuál intercesión fue la que funcionó, si la de San Charbel o la de la persona candidata. Tiene que ser exclusiva y directamente la persona candidata a la quien se le pide la intercesión, la mediación para recibir este milagro. Si el milagro se recibe, entonces Dios ya respondió. No le podemos hablar por teléfono, ni por WhatsApp, ni por Twitter, ni por Facebook, ni por todo eso, pero a través de este milagro Dios nos ha dicho, yo estoy de acuerdo. Claro, el milagro no puede ser una cosa sencillísima, no, el milagro tiene que ser algo comprobado incluso científicamente y sobre todo si es algo que se refiere a la salud, un milagro que médicamente no tendría solución. Es decir, si algún médico dice, no, esto es normal, el proceso iba así, esto no se considera milagro. Tiene que ser un milagro que los propios médicos digan, ah, caray, no encontramos una solución lógica, no encontramos una solución médica, no encontramos una solución psicológica para que esto se haya realizado. Muy bien, entonces un milagro para que alguien sea beatificado y si Dios quiere que el proceso llegue a algo más, entonces dos milagros para que sea canonizado. ¿Cuál es la diferencia entre beato y santo? Mira, vamos a decir que
La palabra beato permite que una persona sea venerada y reciba culto únicamente en el lugar donde vivió, en el grupo, en la comunidad, en el país donde se le conoció. Hasta ahí. Ah, pero quiero que se le venere en otro país. No. Ah, es que quiero que se le venere en todo el mundo. No. Una persona beatificada únicamente puede ser honrada, venerada, especialmente y únicamente en el lugar donde prestó su servicio, donde se le conoció. En cambio, cuando una persona ya a través de ella se realizan dos milagros, esto significa que Dios permite, que Dios quiere que esta persona entre en una lista de los mundialmente ejemplares, de los mundialmente reconocidos, de los mundialmente venerados. Y como la palabra canon significa lista, meter a alguien en un canon, en una lista, significa llamarle una persona canonizada, y a esta persona canonizada se le da el título de santo. Creo que con esto que te digo queda claro: beato, un milagro; santo o canonizado, dos milagros; beato, culto a nivel regional; y santo, culto a nivel internacional, a nivel mundial. Muy bien. En este caso de este joven, se trata de una de las beatificaciones más rápidas que se han aprobado, ya que solo han pasado 14 años de su muerte. Y bueno, ¿por qué lo rápido? Porque el estudio arrojó información rápida, pronta, arrojó información verídica, correcta, los testimonios. Y bueno, también tenemos que decir que en los últimos años los procesos han sido más rápidos, porque imagínate antes, para que llegara una carta de México hasta Roma, para que de Roma contestaran la carta y llegara, para que se invitara a algún testigo y fuera a dar su testimonio, para que el testigo recibiera la carta y regresara y contestara. Bueno, qué complicado. En cambio ahora, una información, un correo electrónico ya llegó, el mismo día, quizás en la misma hora, ya regresó la pregunta. El archivo no hay que mandarlo a través de barco o de avión, correo electrónico, ya llegó el archivo, ya llegaron las imágenes, las grabaciones. Qué rápido, estamos en una era totalmente digital. Bien, siguiente punto. ¿Por qué se sacan los cuerpos? ¿Por qué se exhuman los restos de las personas que están en este proceso para ser exhumadas? Bueno, ¿por qué se exhuman? ¿Por qué? Porque cuando a una persona se le reconoce ya como beato, se pide que sus restos estén en un lugar para su veneración. No se considera adecuado que al santo se le vaya a venerar al cementerio, sino que sus reliquias sean llevadas a una capilla donde vivió, a una capilla que es representativa por su obra, alguna parroquia, alguna catedral, y por eso se exhuman los restos. Y es en ese momento, cuando se exhuman los restos, que se tiene que hacer una comprobación de que son los restos. Van personas, testifican que afuera está la lápida, el epitafio, los documentos de que fue enterrado ahí en tal fecha, testigos, y bueno, también se tiene que abrir el ataúd para ver que se encuentra ahí el cuerpo, que no ha sido extraído antes, que no ha sido robado, porque lamentablemente el robo de reliquias también se ha dado en algunos lugares. Pero bueno, en este caso, cuando se abre el ataúd, es cuando se constata si el cuerpo ha tenido un proceso ordinario de descomposición, o se admiran las personas de que el cuerpo esté incorrupto, es decir, que no se haya deshecho y que se mantenga en un magnífico estado. Atención, no se puede considerar a un cuerpo incorrupto si estuvo en proceso, vamos a llamarle así, de momificación, no el proceso de momificación egipcia,
pero sí un proceso que impide que se empiece, vamos a decir, a pudrir. Se oye fea la palabra, pero es la realidad. Se empieza a pudrir y por lo tanto se le extraen las vísceras. Tú sabes que en la momificación de Egipto precisamente era uno de los primeros pasos. ¿Por qué? Porque las vísceras es lo primero que se empieza a descomponer, lo primero que explota, lo primero que se deshace, y con esto viene lo que llamamos la corrupción. Entonces, si a un cuerpo, como en Egipto, se le extraen las vísceras y el cuerpo se mantiene en buena forma, bueno, ya aquí no podemos hablar de una incorruptibilidad natural o sobrenatural. ¿Por qué? Porque se hizo un proceso contrario a lo que la naturaleza realiza. Otra cosa que impide que un cuerpo se considere incorrupto es todo tipo de inyecciones que evitan, retrasan el proceso de corrupción. Actualmente en los velatorios, sobre todo en Estados Unidos, donde para sepultar a una persona tardan varios días, ¿qué hacen para que el cuerpo no se empiece a descomponer, para que no empiece a oler mal? Le inyectan determinados elementos químicos y el cuerpo se mantiene un tiempo sin deterioro. Si un cuerpo se comprueba que ha tenido este proceso, tampoco se puede considerar un cuerpo incorrupto en forma natural o sobrenatural, y se tiene que informar de estos procesos que ha tenido. Pero si el cuerpo aparece incorrupto, ah, caray, entonces, pues la iglesia, los que están haciendo este tipo de investigaciones, lo tienen que declarar y decir en qué estado se encuentra especialmente. Los restos de este joven se encontraron en magnífico estado y por eso se llama un cuerpo incorrupto, no obstante que sufrió lamentablemente esta enfermedad que fue acabando con su vida, y que lo normal sería que también hubiera ido acabando con su cuerpo. Siguiente punto, ¿qué son las reliquias? Porque para hablar del milagro que se consiguió, se habla de una de sus reliquias. Una persona, ya lo diremos más adelante, hizo una oración cerca de sus reliquias. O, si no fuera este el caso, cuando se habla de que alguien hace oración cerca de las reliquias de un santo, ¿a qué se refiere? Mira, la palabra reliquia significa lo que queda. Eso es lo que significa. Reliquia, lo que queda. ¿A qué se refiere? A lo que queda de nuestro cuerpo. Por lo tanto, al cuerpo, a la piel, a los huesos, a los cabellos. Bueno, en mi caso no hay cabellos, pero hablando ya de esto, reliquia significa lo que queda. Cadáver o algunas de las partes. A eso se le llama reliquias de primer grado. Sin embargo, hay reliquias a las que se les llama también de segundo grado. Ah, caray. ¿Y qué es una parte pequeña del cuerpo? No. Si es del cuerpo, por muy grande o muy pequeña que sea, se le llama reliquia de primer grado. Sí, claro, si es el cráneo, el fémur, una parte importante del cuerpo, se llaman reliquias, vamos a decir, importantes, reliquias insignes, pero aunque sea una parte pequeñísima de la piel o del hueso, de cualquier manera se le llama reliquia de primer grado. ¿Qué son entonces las de segundo grado? Bueno, ¿cómo te podré poner un ejemplo? Imagínate que yo soy San Francisco de Asís y que tengo puesto mi hábito. Mi hábito está en contacto conmigo constantemente. Eso, cuando muero, se convierte en una reliquia de segundo grado. Imagínate que soy, no sé, San Felipe Neri, y que utilizo una pluma para escribir mis memorias u oraciones. Bueno, esta pluma puede ser una reliquia de segundo grado. Imagínate que soy Santa Rita de Casia y tengo mi rosario y lo rezo constantemente. Ese rosario está en contacto conmigo y esa reliquia es una reliquia de segundo grado. Creo que ya entendiste. Reliquias de segundo grado son aquellas pertenencias, rosarios, medallas, escapularios, hábitos, pijamas, etcétera,
que estuvieron en contacto con el cuerpo de un santo. Así que reliquias de primer grado, solo cuerpo; reliquias de segundo grado, puede haber más, y son las que más se reparten porque una persona pudo haber tenido varios hábitos, varias vestimentas, como este muchacho, pues pudo haber estado en contacto con sus tenis, con su playera, con su short, con su pelota de fútbol, con qué más, con su teclado de computadora, con su computadora misma, con su tablet. Todos estos objetos que estuvieron en contacto con él se consideran reliquias de segundo grado. Muy bien, vamos ahora sí a la parte final. ¿Quién fue este joven? Carlo Acutis. Él nació en Londres en 1991, pero por cuestiones de trabajo de sus padres. En realidad se fue a vivir con ellos a Milán y ahí es donde tuvo su corta vida. Desde los 7 años que hizo la primera comunión, nunca falló a la Santa Misa, y aquí esto dirías, bueno, pues muchos niños también lo hacen. Aquí tenía algo en contra, que su familia no era muy creyente. Incluso algunos mencionan que no eran creyentes. Y no obstante, él se acercó a través del conocimiento a Jesucristo, amó los sacramentos, amó la oración, a tal grado que acercó especialmente a sus seres más cercanos, habló de familia, y también a sus amigos. Su apostolado, sin embargo, fue muy importante porque podíamos hablar de su forma de ser en el fútbol, con los amigos, en la escuela, pero aquí me voy a detener especialmente en lo que Cristo le dijo a Pedro y a los apóstoles: echen las redes. Bueno, en nuestro tiempo echar las redes se puede referir a qué. Se puede referir a entrar a las redes sociales y a estar mandando mensajes, oraciones, invitación a algún evento, a otro, lo que significa transmitir la misa a través de Zoom. Bueno, utilizar las redes sociales para que la gente se acerque a Cristo, para hablar de Cristo, para dar testimonio de Cristo. Y él utilizó las redes especialmente para dar a conocer los milagros eucarísticos. Porque mucha gente no sabe, por ejemplo, que en Lanciano, en Italia, una hostia se convirtió en carne y fragmentos de el vino tienen una situación milagrosa. Poca gente sabe también el milagro que sucedió en lo que dio origen al Corpus Christi, esta hostia que sangró también y que tiene relación con Viterbo y con Orvieto ahí en Italia, y muchos otros milagros más que se han dado en todo el mundo, a través de los cuales Cristo nos quiere decir: yo estoy presente en el pan y en la hostia consagrados. Porque es un pan tan sencillo, es un vino tan sencillo, sin una apariencia distinta, no brilla, no echa esplendores, no echa rayos, que mucha gente dice: yo no creo que esté Cristo presente ahí. Y sin embargo, a través de estos milagros eucarísticos, Dios nos quiere mostrar que está presente totalmente, tanto en el pan como en el vino. Así que imagínate tú a un muchachito, a un adolescente enamorado de la Eucaristía, enamorado de Cristo, enamorado de lo que la Eucaristía puede hacer en una vida, transformarla, fortalecerla, etcétera. 15 años. Y esto escribiendo. A diferencia de algunos compañeros que escribían en su tiempo: yo le voy al Barça, yo le voy al Juventus, yo le voy a la Roma, cosas de fútbol, o a mí me gustan los Rolling Stones, a mí me gusta tal grupo, a mí me gusta cuestiones de rock, a mí me gusta tal ciudad. No, este muchachito hablando de Cristo, predicando a través de las redes. Falleció el 12 de octubre del año 2006, como ya te dije, a los 15 años, debido a una leucemia fulminante. Significa, ni siquiera hubo tiempo para un tratamiento largo, sino la leucemia lo terminó. Y yo quisiera compartir contigo algunas de las frases que él comentó, porque estas frases reflejan la personalidad, la mente, la espiritualidad de alguien como Carlo. Mamá,
no temas. Imagínate a un niño hablándole a su madre cuando está cerca la muerte. La mamá, te la imaginas llorosa, triste, ¿qué va a pasar? Y él diciéndole, para confortarla, mamá, no temas, porque con la encarnación de Jesús, la muerte se convirtió en vida. Y no hay necesidad de escapar. Con la vida eterna nos espera algo extraordinario. Fíjate, él sabía que después de esta vida tendría una vida extraordinaria. Después, otra frase, nuestra meta debe ser el infinito, no el finito. El infinito es nuestra patria. Desde siempre el cielo nos espera. Un mensaje importante para los jóvenes de su edad y de todo tiempo, porque muchos jóvenes lo que tienen en mente es la meta de lo finito, lo que se acaba. Mi celular ya pasó de moda, mi ropa ya pasó de moda, este antro ya pasó de moda, esta bebida ya pasó de moda, el cine ya pasó de moda, esta persona famosa ya pasó de moda. No. Carlos nos dice, nuestra meta no debe ser lo finito, lo fugaz, lo pasajero, sino tiene que ser Dios, la vida eterna. Y después tiene otra frase que nos habla de qué era la Eucaristía para él. La Eucaristía es mi autopista para el cielo. Bueno, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y un joven como él adapta esta frase seguramente y dice, la Eucaristía, cada vez que comulgo es como si me subiera a mi auto y a una velocidad adecuada me voy acercando cada vez más hacia el cielo en una autopista, sin tropiezos, sin complicaciones, porque aunque tuvo tropiezos y complicaciones como la enfermedad, con la comunión él sintió que todo se allanaba. Y otra frase que se hizo muy popular es, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Ah, caray. Y Jesús nos da los sacramentos para no morir como fotocopias. ¿Qué es una fotocopia? Una copia de algo que ya existe. Y nos dice Carlos, todos quieren, no sé, vivir imitando a alguien, imitando, y no son ellos mismos, con su propia particularidad, con sus propias características, con su propia forma de ser, claro, siguiendo un ejemplo, pero en una forma original. Y creo que esta forma original de Carlos fue importante. El Papa Francisco lo declaró venerable en el verano del 2018, significa todos los estudios, los procesos van muy bien, ya es venerable, ahora esperamos solamente el milagro, y lo señaló como un ejemplo para todos los jóvenes, con una exhortación que hizo el Papa después del sínodo dedicado a los jóvenes que se llamó Christus Vivit, diciendo el Papa Francisco, este joven supo utilizar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio y comunicar valores y belleza. Esto es lo fundamental de por qué es santo. Porque mucha gente piensa que para ser santo hay que echar resplandores, hay que caminar sobre el agua, hay que hacer milagros. No, no. Para ser santo hay que vivir simplemente la vida cristiana que Dios nos pide en la casa, en el trabajo, en la escuela, donde sea. Ahí es donde uno puede ser santo. Si escuchas un poquito de ruido es porque está empezando a llover y estoy aquí en la oficina de mi parroquia en donde se meten todos los ruidos. Pero ya estamos terminando. Viene el milagro. ¿Por qué va a ser beatificado por el milagro? ¿Y en qué consistió el milagro? La curación inexplicable, científica y médicamente, ocurrida el 12 de octubre del año 2013 en Campo Grande, en Brasil, donde vivía un niño sudamericano que nació con una malformación congénita del páncreas. Fíjate, un problema de nacimiento. Órgano que en el niño estaba prácticamente dividido en dos.
Los médicos decían que solo una cirugía compleja y muy peligrosa podía haber eliminado el problema, pero la cirugía nunca se realizó. ¿Por qué? Porque el niño se recuperó después de una oración especial celebrada por un sacerdote en presencia de una reliquia de Carlos. Así que la oración de un sacerdote ante una reliquia. ¿Reliquia de primer grado o de segundo? No fue de primero, por lo tanto no fue cerca del cuerpo, porque si esto fue en Brasil, imagínate, de Brasil hasta Italia, ¿cómo iba a viajar el niño? Además, estaba sepultado Carlo todavía en aquel entonces. Bueno, así que una reliquia de qué? De segundo grado. ¿Qué vestimenta se te ocurre a ti que fue esta reliquia? Fue un trozo de su pijama. Fíjate nada más qué interesante. Y bueno, tenemos que decir que cuando muere el 12 de octubre del año 2006, Carlo eh, es sepultado, pero al ser exhumado se tiene que colocar en un lugar donde vaya a recibir la veneración de los fieles. Estamos hablando, vive en Italia, es italiano y por lo tanto, si es beato, la veneración tendrá que ser en Italia. Aunque ahora a través de las redes sociales, aunque él haya vivido allá, este conocimiento por las redes hace que, pues, aunque no se quiera, sea venerado también en otras partes del mundo. Su cuerpo, después de la exhumación, tiene que ser llevado al convento de los capuchinos en Asís, porque él quiso ser enterrado en Asís, pero fue llevado al convento de los capuchinos después de la exhumación y desde allí, en el tiempo oportuno, trasladado a la antigua iglesia de Santa María Mayor en la población de Asís. Y bueno, la beatificación con la que el Papa solemnemente, lo tiene que hacer el Papa solemnemente, beatificará a Carlo, será el día 10 de octubre. Así que decimos nosotros ya desde ahora, Carlo Acutis, ruega por nosotros. Carlo Acutis, ayúdanos a que las redes sociales sean utilizadas para el bien, para hablar de Jesucristo. Carlo Acutis, bendice a todos los jóvenes que se pierden buscando la felicidad en lo finito y no en lo infinito, y haz que tu cuerpo incorrupto sea una muestra clara de que quien está unido a Dios y no se corrompe en la tierra, también en la presencia de Dios permanecerá incorruptible. Gracias amigos por la paciencia para explicarles estas preguntas que ustedes mismos me hicieron, y recuerden que si les gustó esta explicación, este video, compártanla, denle me gustó porque es importante en internet que aparezca esto. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse para que les puedan llegar los videos en forma automática. Que Dios les bendiga.